a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos. Como cada semana, aquí estamos una vez más con vosotros para haceros pasar una buena tarde, esperando y confiando que el Señor va a hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. Tenemos la esperanza que Dios nos ha prometido y no queremos que el título de este programa sea en vano, sino que realmente sea una realidad en cada uno de vosotros. Estamos sembrando esperanza. Ese es el título que pusimos hace ya mucho tiempo a este programa. Quizás si alguno no lo sabe, lo digo a modo de información, este programa para enero estará cumpliendo 14 años. Lo digo simplemente a modo de información para que veáis que es un programa que lleva años ya y tiene su historia, si cabe. A él entra mucha gente, ya han entrado mucha gente a través del Facebook, a través del teléfono, han pedido la Biblia, hemos tenido entrevistas con algunos, hemos charlado con otros, e incluso otros que nos ven desde América del Sur, también nos comunica y les gusta desde Cataluña, por ejemplo, también hay gente que nos están viendo, y otros muchos lugares. De Francia conocí no hace mucho a un hombre y me dijo que estaba viendo el programa. En estos días también hablaba con otro que hace 4 años estaba en la prisión del Puerto Santa María y me dijo: Pepe, yo te veía allí yo veía el programa estando en prisión. Así que el programa Sembrando Esperanza tiene un gran espectro y desde muchos sitios se está viendo. Y gracias porque tú estás sentado ahí. Gracias. Para nosotros es un placer saber que tú estás ahí viendo este programa. Bien, vamos al tema. La semana pasada yo les hablaba porque le habían hecho a Jesús ciertas preguntas y las preguntas que le hacían a Jesús siempre le provocaba a explicarle una parábola, como fue la semana pasada, que fueron 3 parábolas, y esto Jesús le llevó a una conclusión que ellos tenían que hacer, ¿vale? Hoy también encontramos una pregunta, aunque no es la pregunta la que nos lleva Jesús a buscar la conclusión, sino otra. Bien, he creído oportuno hablar de este tema porque a veces se malentiende o se malinterpreta un texto de la Biblia porque lo sacamos de su contexto o queremos divinizar un texto que no tiene más que lo que Jesús ha dicho y tiene una enseñanza, pero nunca nada más allá de una enseñanza práctica o espiritual para la vida de cada persona que lo lee o lo escucha. En este sentido vamos a intentar de ver, te invito, si tienes la Biblia a mano o en tu casa, cógela y lee el capítulo 6 del evangelista Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí vamos a estar viendo por unos minutos algunos detalles que es bueno que conozcamos. El capítulo 6 se caracteriza por un diálogo entre Jesús y la gente. Aquí no estamos hablando ya de los fariseos como hablábamos en otros programas, como creo que fue el programa pasado. No estamos hablando de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los doctores de la ley. Estamos hablando del pueblo llano, ¿vale? Jesús, su acción de movimiento la tenía en todo Israel. Él se movió desde el norte, donde está Nazaret, hasta Judá, la parte más baja de Jericó. Sí, prácticamente toda la geografía de Israel, Jesús la visitó casa a casa, quizás sería exagerado, pero pueblo a pueblo, aldea a aldea, él visitó anunciando el mensaje del amor de Dios
cómo se estaba Dios acercando al pueblo, cómo Dios estaba visitando a la gente en la persona de Jesucristo, de Él mismo. Bien, Jesús está allí en Galilea, que es la parte en la que Él se cría, Nazaret, Capernaum, todo eso está en la parte de Galilea, que está al norte. Bien, Jesús ha hecho un milagro tremendo. Le ha seguido a un escampado muy grande del campo, le han seguido un montón de personas. Y le dicen los discípulos a Jesús: Maestro, dile que te vayan a su casa o a los pueblos alrededor, que compren comida, porque son muchos. Dice el texto bíblico que eran 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Así que podéis imaginaros la cantidad de gente que había allí. Bien, Jesús hace la multiplicación de los panes, una de ellas, porque otra es con más gente, la multiplicación de los panes, y ellos comen. Y todos se saciaron y sobró canastas de pan. Bien, después de esto, Jesús se va al otro lado del mar de Galilea, y esta gente al día siguiente le buscan y no le encuentran, y se va para allá. Bien, Jesús se presenta a ellos diciendo en Juan 6:35, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice que yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Frase perfecta, una verdad absoluta que podéis creerla así como suena. Las personas que están escuchándole hacen sus juicios. Pero Él sigue diciendo que el que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Este producto tan esencial y necesario para nuestros cuerpos, Jesús dice ahora que Él es un pan el cual va a saciar a las personas para siempre. Eso es un poco, pero me gustaría que lo vieran y lo leyeran en el capítulo 6 de Juan, porque es muy importante. Bien, lo que Jesús ofrece no son cosas vanas, no son flores para que al cuarto de hora estén aburridas. No, no. Lo que Jesús ofrece es algo que produce eternidad, porque Él es eterno y todo lo que Él hace es para la eternidad y produce eternidad. Les quiero llevar a un momento en el que Jesús también nos va a hablar de eternidad. Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y como decía no hace mucho, los samaritanos y los judíos no se trataban. No eran muy amigos, más bien eran enemigos. Y Jesús se sienta junto al pozo y viene una mujer a beber agua y Él le dice, dame de beber. Y hay un diálogo entre ellos. Y Jesús le dice a ella, si tú supieras quién soy, tú le pedirías a Él, o me pedirías a mí, y yo te daría agua viva, agua que quita la sed. Si el que beba de esta agua, indicando el pozo, volverá a tener sed. La mujer de Sicar, como la gente de Sicar, bebían agua del pozo ese hace cientos de años. Y Jesús dice, el que beba de este agua del pozo este, volverá a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente o un manantial que sarte para vida eterna. Jamás volverá a tener sed. La mujer, entendiéndolo de una manera muy material, le dice: Señor, dame de esa agua. Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. ¿Veis? Es pan que produce vida eterna y es agua que sacia para la vida eterna. Es curioso que veamos, y lo veamos de esa manera. Con los 5.000 que Jesús ha alimentado, el hombre, siempre decimos, a la hora de comer, todos apuntan, ¿verdad? A la hora de pagar es otra cosa. Pero aquellos hombres que vienen a Jesús al día siguiente, después de haber comido, traían una intención en su cabeza. Este hombre es el que necesitamos. Este hombre, sin panadería y sin panadero, él nos dio de comer a 5 o 10.000 personas, allá en lo medio del campo. Este es el que nos conviene. Y venían, dice el texto bíblico de Juan, que venían para hacerle rey. Y Jesús les dice: me buscáis no porque creéis en mí y habéis visto la señal o habéis considerado el milagro que hice ayer dando de comer a tanta gente. No lo habéis considerado, ni lo habéis pensado siquiera. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Surge aquí una pregunta, igual que surgió en el programa pasado y el anterior. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Jesús nos ha estado hablando de la obra de Dios, pero ellos se han visto cogidos porque venían con esa intención de hacerle rey. Y Jesús no vino para ser rey aquí en la tierra, sino para ser rey en el cielo y en los corazones de la gente. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Bien, el hecho de querer hacer es un hecho muy normal en el ser humano. Todos queremos colaborar en algo en nuestro beneficio. ¿Qué podemos hacer para hacer la obra de Dios? Hemos cruzado el mar de Galilea, estamos aquí contigo. No es eso. Bien, la obra de Dios que vosotros no tenéis que hacer, porque la va a hacer Dios, dice, es que creáis en el que Él ha enviado. Son palabras de Jesús, en respuesta a la que ellos le han dicho. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Pues la obra de Dios es esta, creyendo, simplemente creyendo en el que Dios ha enviado. ¿Quién es el que Dios había enviado? Jesús de Nazaret, que estaba aquí delante de vosotros, que ha multiplicado el pan ayer, dando de comer a tantísima gente. Las cosas están claras. Si creéis, veréis la gloria de Dios. Si no creéis, estaréis siempre ciegos. Esta es la obra de Dios, que creáis. Bien, quizá ustedes recuerdan, porque hombre, creo que mucha gente está leyendo la Biblia en sus casas o están oyendo por muchos canales que tenemos hoy en las redes el Evangelio. Y
Tomás, el discípulo, el día de la resurrección, dijo, yo no veo, solamente veo lo que creo. Y cuando Jesús llegó y se puso delante de él, le dijo, Tomás, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué viene esto? La obra de Dios es que tú creas en ese hombre, Jesús de Nazaret. Que tú consideres su vida, sus acciones, sus metas, sus propósitos. Y ahora ellos, el pueblo llano que vino a buscar a Jesús para hacerle rey, le dice, Jesús está hablando de pan, ellos le dicen, nuestros padres comieron pan del cielo les dio a comer Moisés. Moisés les dio de comer pan del cielo. Se estaba refiriendo al maná que ellos comieron durante 40 años en el desierto. Era un material que caía durante la noche, por la mañana, según la orden de Dios, lo recogían solo para el día, y lo cocinaban de una manera, y con eso estuvieron comiendo, alimentándose durante 40 años en el desierto. Jesús ahora le va a salir al encuentro y le dice, no os dio Moisés pan del cielo, porque todo el que comió ese pan murió. Mas el que comiere el pan que el Hijo del Hombre, que yo os doy, no morirá jamás, tendrá vida eterna. Es una declaración muy fuerte. No dio Moisés pan del cielo. Moisés no dio pan del cielo. Ahora, es bueno que recordemos y hagamos una pequeña comparación aquí. Jesús se ha encontrado con una mujer y le ha pedido agua física de un pozo, porque Jesús no era un espíritu, era una persona física y comía, bebía y hacía todas las necesidades que tú y yo tenemos. Pero también tenía hambre, ¿vale? Así es que Moisés os dio maná. La mujer te dio agua. Jacob hizo un pozo. Y todo el que vivió ese pozo fue muriéndose con los años. Los años llegan y todos vamos uno detrás de otro. Pero el que bebiere de esta agua, de la que yo te doy, bien. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando. Me gusta Sembrando Esperanza. Sigan desangrando. Curioso, queridos amigos, que estáis ahí viendo este programa. Todo lo que los hombres hacemos es perecedero. Todo lo que hacemos es tan perecedero. Ahora, lo que no puede perecer nunca son tus valores, ni tus principios, ni tu experiencia personal con Dios. Sí, tu experiencia personal con Dios, porque la marca de Dios en una vida permanece para siempre. No hay cambio. Jesús no cambia.
Jesús es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Jesús dice otra expresión también muy fuerte. Dice, verso 33 del capítulo 6, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, Él habla en el capítulo 3 del Evangelio, de este Evangelio, que Él había descendido del cielo. Sí. En la carta a los Filipenses, una carta del apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Filipo, él dice que el Hijo de Dios, que Dios mismo se anonadó, se humilló, se hizo hombre, habitó entre los hombres y murió por los hombres. Sí, el que desciende del cielo es el que trae vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos perece. Todo lo que yo suelo hacer perece. Hay una cosa que no perece nunca, es la fe. Es el amor. El amor que Dios pone en un corazón. No el amor que aprendemos en la calle, que siempre me gustaría ponerlo en minúscula. El amor de Dios que pone en tu corazón es un amor con letras mayúsculas y, si es posible, bonitas. Bien, el evangelista Juan nos quiere llevar a dar un paso más, quiere profundizar en ello más el tema que le está apuntando. ¿Por qué? Los que comieron maná murieron, los que bebieron del pozo de Jacob murieron. ¿Qué pasa? Jesús ha dicho que la obra de Dios es que crean en Él. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice la parte del Antiguo Testamento, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá agua de agua viva. Imagínate, la fe que Dios pone en cada uno de nosotros, que la vamos cultivando día a día, experiencia a experiencia con Él, el amor con el que Dios nos ha amado. Entiende el amor de Dios, entiende cómo Dios te ha amado a ti. Cuando tú entiendes cómo Dios te ama a ti, es cuando tú estás preparado para amar a otros, sin condiciones, sin limitaciones. Cuando la fe que Dios ha puesto en ti o ha despertado en ti crece, se aumenta. Recuerden que los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. No dice aumentanos el amor, no, aumentanos la fe. Porque el amor Dios te ha llenado, te ha envuelto, te ha cubierto con su amor. Y el amor de Dios está dentro de ti si has creído en Él. Es un paquete. Jesús viene con todo su amor a tu corazón. Por eso, ninguno que cree en el Señor Jesús tiene bajada de amor o subidas de fe. La fe tiene que ir en aumento. Lo veíamos hace también unos días. Jesús toma ahora los dos elementos, el agua y el pan. Aquí hay un cambio de expresiones y es donde siempre, generalmente, pues las confesiones cristianas cambian. La idea de que Jesús emplea el término comer mi carne y beber mi sangre, lo emplea de esta manera. El que come mi carne y bebe mi sangre, ningún judío hubiese aceptado la idea, y tanto en el mismo capítulo encontramos que los apóstoles ya están diciendo, ¿usted qué está diciendo?
En la cultura hebrea no se bebía sangre de ningún animal, menos de una persona. Y su carne tampoco. Era una cultura que Dios había enseñado mediante la ley al pueblo. Y ninguno tomaría eso. Sería un escándalo, sería apedreado, no sé qué harían con él, pero no podría ese hombre estar ahí. ¿Cómo Jesús le va a decir al pueblo hebreo, a esa cantidad de gente que ha venido a verle, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre? Es imposible que Jesús estuviese pensando tal como se ha enseñado, y no se sigue enseñando todavía. Ningún judío, verso 52, podéis verlo. ¿Cómo podemos comernos la carne de este hombre? Es una pregunta que ellos hacen en el verso 52. Jesús entiende que los mismos discípulos están ahí un poco cavilando. ¿Qué está diciendo este hombre? Jesús sale al paso y le dice, oye, ¿os escandalizáis por lo que he dicho? Le declara el tema diciendo, el verso 23, el Espíritu es el que da vida. Todo lo que tú comas, todo lo que yo beba, todo esto tiene un proceso dentro de nosotros y luego sale. Te puede hacer daño o te puede beneficiar. Pero el Espíritu, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que vive en ti cuando tú le dejas entrar, ese no hace daño. Lo que yo os he dicho, dice Jesús a ellos, para quitarle la idea de comer la carne y de beber la sangre, son espíritu y son vida. Es creer. Es creer. No es creer algo físico, es creer en el Hijo de Dios. Es creer en la muerte de Jesús en la cruz. Es creer que Cristo está ahí al lado tuya y te está ofreciendo algo que tú nunca podrás conseguir mediante otro método. Bien, vais a ver algunas fotos que tengo por ahí en el que, en fin, la iglesia, vamos a llamarle cristiana, las distintas denominaciones cristianas que hay, cada una reparte la mesa del Señor o la comunión como lo ha entendido, y yo no voy a criticar a nadie, ¿verdad? Pero yo no estoy aquí para criticar, sino de alguna manera poder enseñar lo que puedo encontrar aquí en la palabra de Dios. Sí, lo que encuentro aquí y lo que por muchos años, quizá casi 60 años o más, he podido creer, vivir y experimentar. Nunca los elementos de pan y vino se transforman. El vino sigue siendo vino y Jesús lo afirma en sus declaraciones. Y el pan sigue siendo pan. Aunque Él diga, el que come mi carne y bebe mi sangre, y esto es mi carne y esto es mi sangre, tenemos que ver ahí no tanto un comer, sino un aceptar lo que Dios me da. Yo acepto que la sangre de Cristo me va a dar, me va a quitar la sed que el mundo me da, que la sociedad me da, que la persona de Cristo me va a alimentar mi alma y mi mente toda la vida hasta la eternidad. Sí, no es comer y beber. Nadie piense, cuando está tomando la mesa del Señor, que estoy comiéndome a Cristo y me estoy bebiendo la sangre de Cristo. No, eso no lo dice la Biblia.
Aunque estas expresiones no es la interpretación del texto. La interpretación del texto es que tú aceptes que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que me acepta a mí como tal persona, el que me acepta a mí como el Hijo de Dios, no morirá jamás. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es curioso que el evangelista Juan en su carta, tiene escritas 3 cartas, casi al final de la Biblia, el evangelista Juan está declarando esta gran verdad. Y él dice, si andamos en claridad, en sinceridad, unos con otros, si andamos en amor unos con otros, si no andamos engañándonos unos al otro, mintiéndonos unos al otro, o robándonos unos a otros, dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de pecado. Sí, claridad. Cuando yo tengo a Cristo en mi vida, no puedo andar haciendo lo que me parece o lo que creo que es mejor. O lo que va mejor para mi familia, para mis hijos. No, es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es. ¿Qué obra tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús dice, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Yo te invito en esta tarde, no quiero alargarme mucho más, te invito en esta tarde a que me pida la Biblia, como cada semana. Es la fuente de inspiración para todo ser humano. Esta es la palabra de Dios. Te respeto si tú no lo crees, pero para mí esta es la palabra de Dios, ante la cual daremos cuenta un día todos. ¿Vale? Decirte solamente, si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recordáis las palabras de la mujer samaritana a Jesús? Cuando Jesús le dijo que Él tiene una agua que sacia la sed para siempre, esa mujer le dijo a Jesús, Señor, dame de esa agua, para no tener que venir aquí y sacarla todos los días. Sí, Jesús es el que sacia la sed de tu alma. Esa alma seca que tiene ahí por tantas cosas que la sociedad nos mete por los ojos y por las narices. Esa sociedad que se está descomponiendo cada día más. Pero Dios te dice que cree en mí. El que cree en mí. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Crees tú que Jesucristo murió por todos tus pecados? ¿Le has pedido perdón a Dios algún día en tu vida? Reconociendo que realmente eres culpable de tus pecados. Si no lo has hecho nunca, hazlo hoy. Y acepta el pan de Dios, que es la persona de Jesús. Y acepta el agua de Dios, que es su sangre. Cuando come y bebe el pan u otro elemento y el vino u otro elemento, no estás bebiendo sangre y carne, sino estás comiendo pan y vino. Elementos que están simbolizando la sangre de Cristo, simbolizando la sangre de Cristo. Y hace esto en memoria de mí. No me tenéis que sacrificar cada vez que lo tomáis. No, Jesús se sacrificó una vez y para siempre en la cruz, para que pudiéramos participar de esa sangre y de esa carne, de su persona y de todo lo que Él tiene para ti. Sin más decirte que, oye, gracias por haber estado ahí
Eso ha sido un placer para mí poderte estar explicando hasta donde entiendo en la palabra de Dios para ti. Pídeme la Biblia, la tengo para ti. Sin lugar a dudas, si me llama la tiene. Quizá pues otro formato distinto a este. Este es el mío que yo uso. Pero pídemela, yo te la voy a dar. Si quieres hablar simplemente, llámame. Y nos sentamos por el teléfono, para así no nos tenemos que ver la cara. Y podemos hablar de todo lo que tú quieras. Como ese chico que me llamó desde Barbate, David, gracias por llamar. Y pudimos hablar. Él vio el programa hace años estando en prisión, pero hoy lo está viendo directamente. Gracias. Y a ti, amigo, que Dios te bendiga. Te dé un fin de semana bueno, precioso, con tus hijos y tu familia, disfrutando de la presencia de Dios en ella y sabiendo que Dios te está mirando, no te está vigilando, te está cuidando y te está amando. Sin más, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene a la misma hora.